Ciao a tutti y bienvenido a Structure Talk. Este es el segundo video de nuestra serie de videos sobre mecánica de medios continuos y vamos a cubrir los siguientes temas. El primero, hablaremos sobre el vector de esfuerzo, el tensor de esfuerzo y el tetaedro de Cauchy. Entonces, empecemos. En el video pasado hablamos sobre las ecuaciones gobernantes en mecánica de sólido y mencionamos tres condiciones necesarias para el modelamiento estructural: equilibrio, compatibilidad y leyes constitutivas. Iniciaremos definiendo las ecuaciones de equilibrio, pero antes debemos definir cómo vamos a representar el estado de esfuerzo sobre los sólidos. ¿Por qué iniciar aquí? Porque las ecuaciones de equilibrio dinámico y estático son basadas en estas definiciones de esfuerzo. Además, el esfuerzo proporciona una medida de la capacidad del material de soportar cargas, y las estructuras son basadas en la capacidad del material de resistir las cargas impartidas. Para empezar, recordemos la papa que describe nuestro sólido. Para que la papa se encuentre en equilibrio con fuerzas externas, debe haber un intercambio de fuerzas internas, siguiendo la tercera ley de Newton, que deben ser igual y en sentido opuesto. Para ejemplificar esto y verlo de una forma más clara, vamos a realizar un corte al azar a la papa. Podemos observar un intercambio de fuerzas entre las dos caras del sólido. N es el vector perpendicular al plano de corte y el vector delta P representa la sumatoria de fuerzas intercambiadas entre las dos partes del sólido actuando sobre la región de área delta A. Sobre cada punto del plano de corte de la izquierda actúa una fuerza por unidad de superficie de la parte derecha y viceversa. Dicha fuerza superficial la representaremos con un vector que llamaremos vector de esfuerzo. Dichas fuerzas internas por unidad de superficie se encuentran en equilibrio con las fuerzas externas que actúan sobre el sólido. Y si representamos la fuerza promedio, delta P, sobre la porción de área delta A y tomamos su límite, obtendremos el vector de esfuerzo Tn en el punto O. El vector de esfuerzo en el punto O va a estar conformado por componentes normales y tangenciales. Para ver esto más claro, salgámonos un poco del pensamiento estructural y pensemos en un vector genérico en un plano 3D. Al final, el vector de esfuerzo es un vector y como tal puede ser descompuesto en dos componentes tangenciales y una perpendicular a cada plano de corte. El vector de esfuerzo es muy útil, sin embargo, presenta una dependencia del plano de corte. Recuerda que el corte de la papa fue al azar. En otras palabras, los valores del vector de esfuerzo dependen del plano de corte y en un punto pueden pasar una infinita cantidad de planos de corte. Para ilustrar esto, considera un ensayo de tracción axial estático y vamos a cortar la probeta en dos planos diferentes. El primer corte lo realizamos en un plano paralelo a la sección transversal de la probeta y el segundo con una inclinación θ. El estado de esfuerzo es el mismo para ambos casos. La respuesta es que es diferente para ambos casos. El primer caso tiene una distribución uniforme de esfuerzos y no tenemos esfuerzos cortantes, mientras que el segundo sí los tiene. Por lo que los esfuerzos los podemos representar como F sobre A y F sobre A por coseno cuadrado θ para el esfuerzo normal y F sobre A por coseno θ por seno θ para el cortante. Puedes analizar un poco y ver cómo obtuve estos resultados. Sin embargo, no es realmente fundamental. Mi punto es resaltar la dependencia del vector con el plano de corte. Entonces, ¿de qué realmente depende el vector de esfuerzo? Primero, de las cargas externas. A medida que aumentamos las cargas, el esfuerzo aumenta. Segundo, del punto de medición. El vector representa el estado de esfuerzo en un punto único del sólido, de la geometría. Si varía la geometría, cambia el estado de esfuerzo. Y por último, del plano de corte. Una nota aclaratoria. El estado de esfuerzo no depende en sí del material. Imagina que tenemos dos probetas exactamente iguales de materiales distintos y aplico la misma carga. El estado de esfuerzo será el mismo, lo que va a variar es la deformación de cada probeta. En fin, la conclusión que quería llegar es que el vector de esfuerzo es un vector que representa el estado de esfuerzo del sólido luego de realizar un corte específico. Sin embargo, ¿cómo se relaciona el estado de esfuerzo con el plano de corte? La solución a esta pregunta la encontramos con el uso del tensor de esfuerzo. Para establecer dicha relación, voy a dibujar un tetaedro en el punto O de esfuerzo. Para esto, vamos a extraer una porción del material. Puede ser superficial o interna y realizamos un corte no. En un plano genérico con vector normal n, cuyas componentes van a ser los cosenos de directores de dicho plano. Esta es la manera como vamos a referenciar o vamos a encontrar qué es ese plano específico. El vector de esfuerzo
promedio para el plano de corte es Tn asterisco. Y en cada cara del tetraedro podemos también observar un vector de esfuerzo Tx asterisco, Ty asterisco y Tz asterisco en cada plano ortogonal. Voy a realizar dos dibujos para no sobreponer el dibujo y se puede entender un poco mejor. El asterisco indica que estamos representando el estado de esfuerzo como cantidades promedio sobre cada superficie. Recuerda que la finalidad es establecer el estado de esfuerzo en el punto O y el vector de tensión es en sí una cantidad puntual. Las áreas de las caras ortogonales BOC, AOC y AOB pueden ser expresadas como proyecciones de la superficie de la cara oblicua ABC, que denominaremos delta S. La demostración formal de cómo tuvimos estas tres ecuaciones es derivada del teorema del gradiente sobre una superficie cerrada. Este paso no lo añadiremos y solo usaremos su conclusión. Ahora que hemos establecido las cargas superficiales sobre el tetraedro, podemos imponer el equilibrio estático al igualar a cero la sumatoria de todas las fuerzas actuando en el cuerpo, o dinámico usando la segunda ley de Newton. Para ser más general, vamos a usar la segunda ley de Newton. Como estamos sumando fuerzas sobre el tetraedro, debemos multiplicar los vectores de esfuerzo promedio por sus respectivas áreas. Además de actuar fuerzas superficiales, también podemos tener en cuenta fuerzas volumétricas. Estas las tendremos en cuenta con el vector F' asterisco, y como tal debe ser multiplicado por el volumen del tetraedro para obtener unidades de fuerza. El volumen del tetraedro va a ser 1/3 de h por delta S, donde h es la distancia perpendicular del punto O y la base del triángulo ABC. Ahora lo que haremos es simplemente sustituir el volumen del tetraedro y dividir por el área de la superficie de corte delta S. Recordemos que la finalidad es encontrar el esfuerzo en el punto O, y para eso vamos a encoger el tetraedro, es decir, que tomamos el límite cuando h tiende a 0. La idea es encoger el tetraedro muy chiquito para que se nos vuelva un punto. A partir de este punto las variables no son promedio, sino que toman los valores reales en el punto O, y por ende podemos remover el asterisco. La ecuación anterior es una ecuación vectorial, o sea que realmente son tres ecuaciones en una. En el dibujo del tetraedro dijimos que Tx, Ty y Tz eran los vectores de esfuerzo sobre las caras ortogonales. Como todo vector de esfuerzo tiene una componente normal y dos tangenciales que podemos expresar en coordenadas cartesianas. Para mayor comodidad podemos expresar el conjunto de ecuaciones en forma matricial. A partir de esto, podemos definir que el estado de esfuerzo en un punto genérico O para cualquier plano de corte es representado a partir del tensor de Cauchy. La importancia del tensor de Cauchy radica en que podemos representar el estado de esfuerzo en un punto para un sistema coordenado, es decir, que ya no tenemos la dependencia del plano de corte como en el caso del vector de esfuerzo. Entonces, es posible representar el estado de esfuerzo en una estructura deformada en un punto para esa cantidad infinita de planos de corte a partir de tres planos perpendiculares. A partir de esto podemos definir gráficamente lo que viene siendo el tensor de Cauchy. El primer subíndice podemos definir sigma con dos subíndices y j, donde el primer subíndice indica la dirección de la superficie y el segundo la dirección de la fuerza. Es decir, que sigma y j, la superficie es perpendicular a I y va en la dirección j. Imagina que tenemos el esfuerzo tau xy. Significa que realizamos un corte en un plano perpendicular al eje X y el vector se dirige hacia Y. Ojo peligroso. Es importante saber que, a diferencia del tetraedro de Cauchy, el cubo anterior no es una porción del material, sino como tal un mecanismo que representa los esfuerzos actuando en un punto O. Hablemos un poco sobre la simetría del tensor de Cauchy y cómo podemos establecerla a partir de la condición de equilibrio estático. Aparte de la gran importancia del tensor de Cauchy, otra gran ventaja que tiene el tensor es que es simétrico. Aparentemente tenemos 9 incógnitas para representar el estado de esfuerzo. Sin embargo, luego de imponer equilibrio de momentos estáticos alrededor de los ejes X, Y y Z, las incógnitas se reducen a 6. Este paso no lo demostraremos en este video, y si estás interesado en la demostración, por favor házmela saber en los comentarios. Y esta conclusión sigue siendo válida incluso cuando estamos aplicando cargas dinámicas. Unas observaciones importantes a tener en cuenta. La primera, debido a la simetría del tensor de Cauchy, podemos representarlo en notación ingenieril o también llamada notación de Kelvin-Boy, como vector donde solo incluimos las 6 incógnitas.
Entonces colocamos sigma XX, sigma YY, sigma ZZ, que son las componentes normales, sigma YZ, sigma XZ y sigma YZ, que van a ser las componentes de esfuerzo tangenciales o cortantes. El tensor de esfuerzo de Cauchy, segundo. El tensor de esfuerzo de Cauchy representa el estado de esfuerzo en una estructura deformada. Esto es porque el tetraedro, o sea, la porción de material, la obtuvimos a partir de la configuración deformada después de aplicar las cargas externas. Esta aproximación se llama euleriana, que utiliza una descripción espacial de movimiento. Esta nota la explicaremos más claramente en nuestro video sobre la representación de la deformación. De igual forma, es posible representar el estado de esfuerzo a partir de una configuración no deformada, mediante una aproximación lagrangiana que usa una descripción material del movimiento y obtenemos los tensores de Piola-Kirchhoff. Esto lo explicaremos en nuestra segunda parte sobre la representación del estado de esfuerzo. Bueno, hasta aquí va a llegar esta primera parte de la descripción del estado de esfuerzo. Espero haber sido de ayuda y no te haya confundido más. En la descripción puedes encontrar libros y links de referencia en caso de que desees profundizar alguna temática o no te fue clara la explicación o simplemente alguna ecuación usada. Muchas gracias por haber visto el video. Si tienes alguna duda o sugerencia sobre cómo puedo hacer la clase más digerible, por favor házmela saber en los comentarios e intentaré resolverla. Chao, chao.